El Partido Acción Nacional surgió como una de las mejores ideas de uno de los mejores hombres de México. Una idea que surge de la más clara visión del México del nuevo siglo XX. La idea de Acción Nacional se gestó en el espíritu genial del fundador ante los requerimientos de un grupo de sus discípulos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, quienes le pedían que les mostrara el camino que debían seguir para reivindicar los derechos políticos del pueblo mexicano. Desde 1927 o 1928, don Manuel Gómez Morín, junto con otros destacados universitarios, pensaron en la posibilidad de formar un partido político y empezar a luchar por la preparación cívica de México. Precisamente ese fin, la preparación cívica de México, era el objetivo fundamental de esa primera inquietud. Después de su breve exilio, Gómez Morín seguía pensando en la necesidad de limpiar la vida pública mediante el cambio a fondo de las estructuras políticas. Pensaba en la formación de una doctrina política en cuadros básicos, orgánicamente estructurados, en lucha permanente, no en espasmos electorales ni en convulsiones romántico-revolucionarias. El maestro se dio cuenta de que no bastaba enseñar derecho público en el recinto universitario a los estudiantes, cuando allá, afuera de las aulas, la justicia y la autoridad política eran burladas, escarnecidas por los falsos políticos, por los malos gobernantes. Consideró don Manuel que era preciso enseñar derecho público a todos los mexicanos en las calles, en las plazas, en los jardines, organizarlos de modo permanente en torno a un ideario político nacional y enseñarlos a hacer valer sus convicciones cívicas en orden al bien común. Y se entregó a la noble tarea de unir a todos los mexicanos de los distintos rumbos de México, que antes se desconocían a pesar de coincidir en los mismos ideales patrióticos, y les hizo dialogar, confrontar ideas y buscar soluciones a los problemas de nuestra nación. El fundador escuchó la voz, vio el camino, se entregó total e irrevocablemente a la empresa, reclutó el equipo inicial, erigió la estructura doctrinal, movió las almas tras el ideal resucitado o recién nacido, dio vida y dirección a Acción Nacional durante poco más de un decenio, instauró métodos y estilos, definió objetivos. Fue jefe, recluta, maestro y aprendiz, propagandista y candidato, periodista y tribuno, ejemplo, estímulo, animador infatigable, amigo generoso y fiel camarada en la noble faena. Sigue y seguirá siendo la personificación de una obra que él mismo fue el primero en defender del peligro de la dependencia personal. Así nació Acción Nacional, una organización de todos aquellos que, sin prejuicios, resentimientos ni apetitos personales, querían hacer valer en la vida pública su convicción en una causa clara, definida, coincidente con la naturaleza real de la nación y conforme con la dignidad de la persona humana. A lo largo de los 10 años de México, en que el maestro dirigió al partido, se fueron precisando conceptos y concretando los objetivos. El tránsito de una posición inicialmente abstencionista a una posición participacionista en las contiendas electorales fue un cambio operado en ese decenio.
pero en ningún momento se pensó que esta debía ser la única actividad, ni siquiera la actividad más importante. Siempre se enfatizó que lo fundamental era la difusión de la doctrina, la actividad programática, el planteamiento de los problemas nacionales y la proposición de soluciones racionales, la formación de opinión pública, la educación cívica del pueblo, en fin, el ser y estar firmes en medio del desconcierto, la confusión, la apatía, la componenda, el conformismo, los brotes esporádicos de rebeldía y la tentación de seguir los caminos de la violencia. No se contemplaba en esos momentos como una posibilidad práctica y deseable luchar por el poder, ni aun cuando el partido había decidido participar más intensamente en las elecciones con el objeto de romper el abstencionismo tradicional y la apatía ciudadana, y de demostrar con hechos evidentes los atropellos del gobierno. Manuel Gómez Morín vio y fundó un partido distinto, un partido moderno. Don Manuel fue siempre un demócrata auténtico, profundamente convencido de la igualdad esencial de todos los seres humanos en razón de su eminente dignidad de personas. Respetaba las opiniones ajenas con tal de que fueran sinceras, y si las consideraba erróneas, las combatía con razones, tratando de convencer, no de imponer sus puntos de vista. Este espíritu demócrata de la institución se declaró desde el momento mismo de su fundación, en la que se solicitó hacer una decisión inicial. La de no apartarse en un solo punto del alto espíritu de trabajo común, de entregar lealmente las opiniones particulares y recibir con generosa ponderación las que se vertieren, de recordar constantemente que al PAN nadie viene a triunfar ni a obtener, que solo un objetivo ha de guiarnos, el de acertar en la definición de lo que sea mejor para México. En los momentos de la fundación del PAN, se destaca también una idea que más tarde tuvo una gran trascendencia: la necesidad de que el partido tuviera una integración pluralista, como un reflejo de la integración plural de la sociedad. Esta idea excluyó toda la integración facciosa o clasista del PAN y, de acuerdo con una concepción auténticamente democrática, solo se requirió la coincidencia en principios básicos que hicieran posible la unidad dentro de la diversidad, la obra común sin mutilar la personalidad de los que se congregaban para realizarla. La doctrina del partido, legado de don Manuel y los demás fundadores del PAN, no solo a los panistas, sino a todo el México de ayer y ahora, fue, en sus mismas palabras, la maravillosa persistencia de un concepto esencial de la vida, de la misión del hombre y del destino de las sociedades humanas, de una perfecta intuición de la existencia de valores morales superiores, de la necesidad de normas y de autoridad como condición y como parte del anhelo inagotable de libertad para el cumplimiento de los fines propios, irreductiblemente personales. En el PAN de don Manuel no era importante el blanco, sino la flecha. Importaba más el camino y andar por él que la meta. El PAN de don Manuel no confundía la acción con el movimiento. Sabía que la acción permanente en la realidad concreta de México no debía guiarse por el apetito del poder, por el acceso al puesto público. Era un partido que aprendió a ser y estar firmes. En aquellos días, el final del camino se veía lejos. El mismo don Manuel afirmaba que la reforma política integral demandaba tiempo. Debe ser meditada creación de instituciones. Ha de ser obra lenta, tutelar y educativa.
será también fruto de repetidas experiencias, no siempre afortunadas. No se rompe en un día un estado de cosas creado en un siglo, ni en un día se construye lo que con empeño se ha destruido durante tantos años. Pero sí hay una cosa que puede cambiarse luego radical y definitivamente: el espíritu de la vida pública. Parecía lejos, sin embargo, estamos llegando a la última parte de la jornada, que es a la vez inicio de otra. A la vuelta del nuevo siglo, Acción Nacional llegará al poder. Tendrá la mayoría del Congreso y la presidencia de la República. Pareciera ser que el PAN del ser y estar firmes es muy distinto al PAN que gobierna a casi 30 millones de mexicanos. Pareciera ser que el PAN, fundado para la formación cívica de México y la creación de células de reflexión, está lejano al PAN de 4 gubernaturas y de las grandes capitales. Que el PAN de las epístolas y las conferencias de los fundadores es diferente al PAN de los debates televisados y las transmisiones satelitales. ¿Será otro partido este, muy distinto al de Gómez Morín? ¿Se han perdido los principios fundamentales? No. El PAN del siglo XXI no se explica sin el PAN de Gómez Morín. El partido que gradualmente ha llegado a gobernar a 1 de cada 3 mexicanos es fruto directo de esa brega de eternidad, del ser y estar firmes, de la incansable labor de instruir en el oficio de ser ciudadanos. Y precisamente en esta labor es que el maestro nos recuerda que debemos insistir de aquí hasta lograr el poder y de allí en adelante. El mismo don Manuel Gómez Morín es quien a través del tiempo plantea la estrategia. En todos los rincones poblados de la República existe el tipo completo del hombre, de la persona humana que por encima de las diferencias de propiedad, de trabajo, de educación, quiere afirmar su integridad. Ni la ruina, ni los desvaríos de la propaganda, ni los procesos de regresión zoológica o de mecanización que el gobierno y sus instrumentos se han empeñado en implantar, logran aún, ni lograrán jamás, mutilar lo que fue el fruto mejor de los 3 siglos de enraizamiento de este árbol que es nuestra nacionalidad, la formación de hombres verdaderos. La ciudadanía es categoría moral y simultáneamente es un oficio que hemos de aprender para que el cumplimiento de la obligación no se quede en el gesto superficial. Es un oficio que toma tiempo, que arranca del hogar y del trabajo, que merma a ocasión de otras más placenteras. Es informarse de las necesidades y los problemas comunes, juzgar de proposiciones, ofertas y programas, participar en deliberaciones, alzar justas protestas, extender o soportar el proselitismo, tolerar y saber que hay que hacerse tolerar, tomar la carga de decisiones difíciles y de trascendencia. Este es el oficio que debemos aprender y enseñar, porque en él, y solo a través de él, se cumple el deber ciudadano, y en los ciudadanos completos se logra la nación. ¿De qué sirve gobernar a quien no le interesa o no conoce el bien común? ¿De qué sirve lograr el poder de un país sin esperanzas? Hubo en los primeros días quienes sembraron un modelo. Más tarde, quienes lo defendieron afrontando todas sus consecuencias. Hace unos años, nos enfrentábamos a la posibilidad de ser una opción de gobierno. Ahora, ante el siglo XXI, nos encaminamos directamente a la obtención del poder en México. Mientras ese día llegue, y llegará más temprano que tarde, el trabajo del PAN es más importante que nunca
Y no se trata simplemente de recoger lo que otros sembraron, sino de continuar sembrando y cosechando, porque el PAN no aspira al poder únicamente, aspira a gobernar mexicanos expertos en el oficio de ser ciudadanos. El Partido Acción Nacional, la instancia política que gobernará al país en el siglo XXI, es el legado de uno de los mejores hombres de México. El regalo de don Manuel no es una herencia particular de los panistas de hoy. Es el instrumento para que el pueblo de México se dé un mejor gobierno en muy poco tiempo. Muchas fueron las palabras de aliento que en vida don Manuel dirigía a los panistas de su tiempo. Dejemos que hoy, en la víspera del triunfo, sea él quien, como en 1940, nos arengue una vez más. Basta ya de sombras. Es tiempo ya de salir a ver de nuevo las estrellas. Una de ellas, la decisión ya tomada de insistir incansablemente, de insistir porque en esa capacidad de insistencia estriba la lucha misma, porque en ella está el secreto final del éxito que es este: nuestra vida, nuestra aventura, nuestra dignidad, nuestra salvación, nuestra gloria. Son la gloria, la salvación, la dignidad, la aventura, la vida de México.